La entrada a la salvación es ilustrada en las Escrituras como una puerta. El Señor Jesucristo habló de una puerta estrecha a través de la cual exhortó a los oyentes a entrar. Algunos entran por ella, muchos se mantienen lejos, pero hay otros que se mantienen cerca sin entrar. Y uno de los grandes riesgos de estar cerca de la puerta es que muchos se duermen en sus laureles. Y porque están cerca, se confían en que tendrán la oportunidad de entrar. Dejan de esforzarse por entrar como debieran y incluso algunos llegan a creer que están dentro sin estarlo por la cercanía. Y este pasaje, esta porción de la palabra de Dios, nos muestra el gran peligro, el gran riesgo en el que nosotros nos encontraríamos de nosotros ser de aquellos que nos encontramos cerca sin entrar. Una cosa es encontrarnos en una etapa del crecimiento, del desarrollo cristiano, al inicio, a la mitad, en la madurez, o encontrarnos fuera de lo que un verdadero cristiano realmente es. En otras palabras, uno puede ser un infante en Cristo, recién convertido, uno puede ser un joven espiritual, o uno puede ser un cristiano maduro, y como quiera ser creyente. Pero hay otros que no están en ninguno de esos rangos, en ninguno de esos puntos, están sencillamente fuera del cristianismo. ¿A quiénes escribió el autor de Hebreos esta epístola? Se la escribió a los que son maduros, o se le escribió también a los que son inmaduros, niños en Cristo, o se lo escribió a los que no lo son, pero que están cerca. ¿A quién fue que escribió este autor la epístola? Bueno, el autor escribe a un grupo en un lugar y a otro grupo en otro lugar, pero él dice un poco para cada quien. En 5:10, en el capítulo 5, versículo 10, habla de Melquisedec. Y en el versículo 11 dice que él tiene mucho más que él quisiera enseñar acerca del tema del sumo sacerdote Melquisedec, pero que la inmadurez de los lectores le impedía poder abundar más sobre ese tema. Y es ahí donde él les dice en el versículo 11 acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, imaginemos que haya una persona que no quiera pasar de papillas y siempre lo que quiere es papilla y papilla. ¿Dónde está la madurez de esa persona? Bueno, estos lectores habían caído en algo así. El autor quería abundar en temas como lo de Melquisedec, pero la inmadurez de los lectores le impedía sin hacer algunas aclaraciones. Porque no obstante esto, en el capítulo 7, el autor explica lo que él tenía que decir acerca de Melquisedec. Lo que quiere decir que él entendía que en el grupo a quien él dirigía la carta, habían algunos que estaban en etapa de niñez y otros que estaban en etapa de madurez. Porque le dice a cada grupo lo que le corresponde, lo que le toca. Sin embargo, lo que él enseña en los versículos 4 al 8 del capítulo 6 nos muestra que posiblemente hay otro grupo mezclado entre los creyentes hebreos. En otras palabras, estaban los del rango de creyentes, sea de niños o maduros, más otros que no eran creyentes dentro de ese grupo mezclado con ellos. El grupo de los que creían que estaban en Cristo, que son los que les vemos cometer la apostasía que estudiamos la vez anterior. Y como nosotros vimos, los verdaderos creyentes no apostatan de la fe. Esos están seguros en la mano del Padre, como dice Juan 10:29. Sin embargo, tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema?
Me refiero al hecho de que, así como hay personas que realmente creen sin realmente creer, también dentro del pueblo verdadero de Dios hay algunos que creen que no creen. Y cuando estudiamos un pasaje como este, entonces tienen dudas y luchas con su seguridad de salvación. Dice la Confesión Bautista de Fe de nuestra iglesia: la seguridad de salvación de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, disminuida e interrumpida. La seguridad de salvación de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, disminuida e interrumpida. Y Dios quiere que disfrutemos de la seguridad de salvación. Pero nosotros podemos encontrarnos en situaciones donde no la disfrutemos, donde por tentación, por algún pecado, por providencia divina, nosotros no nos veamos disfrutando de esa seguridad de salvación. O sea que, sin perder su salvación, un creyente puede perder el disfrute de su seguridad de salvación. Esa es una realidad. Y el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Gálatas capítulo 4, versículos 5 y 6. Cristo intercede por nosotros para que nosotros no nos falte la fe cuando seamos zarandeados por el maligno. Dios nos guarda de que nos perdamos, pero no necesariamente nos guarda de que pensemos que estamos perdidos. O sea, Dios nos guarda para que no nos perdamos, pero no necesariamente nos guarda de que pensemos que estamos perdidos. Y cuando un creyente así lee pasajes como este de Hebreos capítulo 6, puede concluir que el texto está hablando de él y llegar a cuestionar su salvación. En otras palabras, el mismo contenido llega a los que no son verdaderos creyentes y no cuestionan sus vidas, y llega a los verdaderos creyentes y padecen dudas. Es imposible evitar este tipo de situaciones. Esa es una posibilidad, pero tanto para el que duda como para el que no es cristiano, el llamado es el mismo: pon tus ojos en Cristo. Y no es extraño que luego de uno predicar un sermón evangelístico, que algún hermano se acerque y nos diga que quería convertirse de nuevo, como me dijeron hace unos días atrás. Yo prediqué un sermón evangelístico y el hermano me dijo: wow, yo me convertí otra vez. Y sabemos que no es que se convirtió otra vez, pero habla de la receptividad que para él tuvo ese mensaje. Uno quisiera que fueran los otros que lo oyeran a ti también, los que no habían creído. El que ya es cristiano lo pone en su corazón, mientras que los que necesitan el mensaje se van sin relacionar nada de lo que oyeron con ellos mismos. Tremendo problema. Y según lo que estudiamos la vez anterior, el tema de la apostasía es central en el libro de Hebreos. Dejar la fe de Jesucristo es lo más arriesgado que un hombre puede cometer. Y yo les propongo que lo que el autor hace en esta sección de los versículos 4 al 8 del capítulo 6 es describirnos la apostasía, hacernos una descripción de la apostasía. Y lo primero que vamos a ver es eso, la apostasía descrita según los versículos 4 al 6. La apostasía descrita. Y nosotros vamos a encontrar una descripción preapostasía de quiénes se está hablando. Él describe de quiénes se le está hablando. Luego tenemos una descripción de la apostasía en sí, la caída en sí. Y luego tenemos una descripción post-apostasía, lo que ocurre después de ellos caer. ¿Cuál es la descripción pre-apostasía? Los versículos 4 y 5 nos dice de quién es que está hablando. ¿Quiénes son estas personas? Y lo introduce diciendo los que. Esta descripción pre-apostasía identifica características, experiencias de estas personas. Y ellos son los que una vez fueron iluminados, en primer lugar. Los que una vez fueron iluminados. Y les aclaro que aquí no está hablando de la doctrina de la iluminación que una vez estudiamos cuando enseñamos la doctrina del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento para que comprendamos su palabra. Aquí está hablando de otra cosa.
en aquellos días empezó a llamar al bautismo cristiano iluminación y a los bautizados los iluminados. Y una referencia al hecho de que los que creen antes estaban en tinieblas y ahora están en luz. Es por esto que también en el capítulo 10, versículo 32, que leímos en la lectura, utiliza también esta expresión. Traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Y es interesante que la traducción de los manuscritos arameos al griego para la comprensión de los lectores en griego y ahora en español, en la Biblia Peshitta que tenemos disponible en español, esa Biblia Peshitta traduce este versículo 32, acuérdense pues de los días pasados en los cuales habiendo recibido el bautismo, soportaron una gran lucha de padecimientos. Y con respecto al versículo 4 y 5 del capítulo 6 traduce, es imposible que los que una vez descendieron al bautismo sean otra vez renovados para arrepentimiento. Mi propuesta es que este texto está hablando del bautismo cristiano. Estos fueron los que una vez fueron iluminados, los que una vez fueron bautizados, llegaron hasta bautizarse, pero eso no les salvó, porque el bautismo no salva a nadie. Las aguas del bautismo no son mágicas. Tampoco creemos en la regeneración bautismal. El bautismo es un símbolo de algo que ocurre internamente en la conversión. Y cuando alguien no ha nacido de nuevo y es bautizado, la persona sigue siendo incrédula, aunque pase a formar parte de la membresía de una iglesia local y aunque todos los demás piensen que esa persona es salva. Porque el bautismo no salva a nadie. Y eso le pasó a algunos aquí. Algunos piensan que esta frase se refiere a la aceptación intelectual de las verdades fundamentales del Evangelio. Por eso son iluminados y lo entienden, lo comprenden de una forma intelectual. Y si ese es el caso, las implicaciones son similares. Asentir a un conjunto de verdades no es lo mismo que confiar y creer en Jesucristo. Podemos memorizarnos la Biblia entera. Y eso no nos hace cristianos. La Biblia entera. Y sin embargo no tener esa verdad transformando nuestros corazones. Estos también son descritos como los que gustaron del don celestial. Gustaron del don celestial. ¿Y cuál es el don celestial del que se habla aquí? Bueno, se discuten varias posibilidades. ¿Es Cristo? ¿Es el Espíritu Santo? Algunos dicen, ¿es la gracia de Dios? Un comentarista propone que se refiere al Evangelio y sus bendiciones. Ellos probaron, gustaron un poco de estas bendiciones del Evangelio. Otros piensan que hay una referencia a la cena del Señor. Así como se hacía referencia al bautismo, aquí se está haciendo referencia a la cena del Señor. Y gustaron del don celestial en ese sentido al participar de la cena del Señor. Y obviamente ellos simplemente gustaron, es el énfasis de la palabra, no que se comieron plenamente a Cristo. Simplemente probaron, pero no vivieron plenamente el Evangelio en sus vidas. Ellos pudieron conocer, pero no experimentaron el poder de la verdad de Dios. Ellos pudieron estar cerca de los dones del Espíritu, pero ellos mismos no poseían estos dones. Ellos podían adorar en la iglesia, pero ellos no podían tener la adoración en el corazón que a Dios le corresponde. Gustaron del don celestial. Fueron también los que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ah, pastor, pero aquí sí dice, fueron partícipes del Espíritu Santo. ¿Eso no habla de la morada del Espíritu en ellos? No. Eso no se refiere a que el Espíritu había hecho morada en ellos y que ellos eran templo del Espíritu de Dios. De hecho, la palabra partícipe, de aquí la palabra participar, es una que se utiliza en contextos para hablar de gustar de algo que no le pertenece a uno necesariamente. Y esto es lo que se usa, que ellos participaron del Espíritu en ese aspecto. Y pueden observar cuán lejos puede llegar una persona sin haber sido regenerada por Dios. Sin ser morada y templo del Espíritu, puede participar de beneficios del Espíritu Santo.
puede experimentar, estar cerca de la obra del Espíritu sin ser creyente. Algunos incluso llegan a ver aquí una referencia a la imposición de manos, que gustaron del Espíritu Santo, participando del Espíritu, porque llegaron hasta tener impuestas las manos para algún oficio. Eso es una posibilidad, y esto lo hace sacramental, así como se habló del bautismo, de la Santa Cena. Esto podría ser una ordenación en algún sentido. Se habla también los que gustaron de la buena palabra de Dios. Se expusieron a la predicación y a la enseñanza de las Escrituras. Algo que nos recuerda la parábola del sembrador. Como la semilla de la palabra es regada en diferentes terrenos, pero solo hay un tipo de terreno que produce fruto. Si no cae en el corazón debidamente preparado, el terreno debidamente preparado, no germina ni da fruto. El exponernos a la palabra nos salva. El estar aquí en sí mismo expuestos a la palabra nos salva. El tú leer la palabra nos salva. El Espíritu tiene que abrirte los ojos para recibir la palabra. El Espíritu es que da vida en el corazón para que esa semilla germine. Es posible estar cerca, bien cerca de Dios a través de su palabra y sin embargo no salvarnos. Se bautizaron, tomaron la cena del Señor, quizás fueron ordenados y enviados, se expusieron al ministerio de la palabra. Dice también que gustaron de los poderes del siglo venidero. Pudieron casi palpar algo de la eternidad, cosas de la eternidad, albergar ideas de la eternidad. Eso es lo que hace el ministerio de la palabra, por cierto. Es lo que nos lleva a mirar nuestra esperanza eterna. La palabra de Dios nos eleva nuestros ojos para no dejarlos simplemente aquí en esta tierra. Y ellos pudieron ver, contemplar el panorama que la palabra plantea y disfrutar de muchas de esas cosas. ¡Qué bueno! Porque ellos quieren salvarse, pero de su propia forma, a su propia manera. Por eso gustan de estas cosas sin que la obra de Dios se haya hecho realmente en su corazón. La palabra de Dios nos da promesas que solo se cumplirán en la eternidad. Esperamos su cumplimiento. Pero nosotros podemos probar que no estamos esperando por completo en las promesas de Cristo, sino en otras cosas más, que fue lo que sucedió en este caso. Hermanos, lo que hace dramático el caso de estas personas es precisamente el hecho de que participaran tan cerca de los asuntos divinos, que vivieran todas estas experiencias sin tener vida eterna en sus almas. Es posible estar cerca, bien cerca de Dios, cerca, bien cerca de entrar por la puerta y permanecer fuera y ajenos a Dios. Eso es lo que está enseñando esta porción de la palabra. Por eso afirmamos que estar cerca de la salvación no es suficiente. Estar casi adentro es estar completamente afuera todavía. Prefiero que tú estés cerca a lejos. Prefiero que estés escuchando la palabra que no la escuches. Pero debes hacer algo con lo que escuchas. Debes hacer algo. O puede ser demasiado tarde. Esta fue la descripción pre-apostasía. Estos fueron los que cayeron. Ahora nos describe la apostasía en sí, con una palabra. Recayeron. Recayeron. Ellos eran todo esto. Experimentaron todo esto. Recayeron. Recayeron. Y la caída de la que aquí se habla no es cualquier caída. Es una caída definitoria, pues define el destino de la persona. Cayó, y dice el texto, de ahí no se puede levantar. No se habla de una mera caída en un pecado particular. No fue que cometió tal pecado. Eso fue que hizo aquello. No, no traigan ningún pecado particular en vuestras mentes, porque no está hablando de ninguno en particular. Ese no es el punto. Es caer en un estado del cual no hay retorno. De eso es que se está hablando aquí. Como bien dice alguien, esa es una caída final y sin remedio.
no está describiendo por eso un pecado particular escandaloso. Porque nosotros vemos muchos pecados escandalosos perdonados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No es de eso que está hablando. Estamos hablando de actitudes deliberadas de oposición a la obra de Cristo, a su evangelio. Un rechazo como el que leímos en Hebreos 10:26, donde teniendo el conocimiento que se necesita, repudiamos aún la obra de Cristo. Es una actitud de rechazo y repudio, una actitud de indiferencia y negligencia en cuanto a las cosas del evangelio. Es estando participando con el pueblo de Dios de todas estas experiencias, siendo un testigo ocular de la obra portentosa del Espíritu de Dios, de la transformación que Cristo hace en el corazón de hombres y mujeres. Estando en ese contexto, permanece Él mismo en un estado de no salvación y Él cae, rehúsa esa promesa, esa esperanza que solo encontramos en Cristo y busca algo más. En ese peligro estaban los lectores hebreos. Y entonces viene la descripción post-apostasía. El texto comienza en el capítulo 4 diciendo, es imposible que los que, y luego cae aquí en el versículo 6, estos que cayeron sean renovados para arrepentimiento. Pero la palabra que aparece con énfasis en el texto es la palabra imposible. En otras palabras, si hay un vocablo que el autor quiere que se te quede en la cabeza, es el término imposible. 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 Él está hablando de una imposibilidad y a mí me choca la forma como algunos tratan de interpretar el pasaje de una manera que hace que esta imposibilidad no sea tan imposible. Pero el autor quiere destacar que es imposible. Leía un autor que interpretaba el texto diciendo que era imposible para ellos volver a comenzar sus vidas espirituales, que lo que tenían que hacer era sencillamente continuar hacia la madurez a pesar de los problemas y de las dificultades. Pero si eso es así, yo no entiendo el versículo 9. No tiene ningún sentido para mí, porque inmediatamente hace un contraste con aquellos de quienes el autor estaba persuadido de que estaban salvos. Pero en cuanto a ustedes, les dice en el versículo 9, yo estoy persuadido de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. O sea que de quienes está hablando en los versículos anteriores es un grupo distinto. Sin embargo, hay algunos que no quieren traducir esta imposibilidad como imposibilidad. Que de paso, esto es una imposibilidad para el hombre, no para Dios en sí mismo. Es que Dios ha declarado una imposibilidad. En otras palabras, cuando Dios dice, yo juré en mi reposo, en mi ira, no entrarán en mi reposo, eso el hombre no lo puede cambiar. Es imposible para el hombre cambiar eso. Bueno, Dios ha dicho que es imposible que los que caigan de esta manera sean renovados para arrepentimiento. Es imposible para el hombre. Por eso, hermanos, cada vez que el autor se refiere a la apostasía, lo hace con los términos más duros y severos. Y hermanos, créanme, nosotros no podemos rehuir a pasajes porque sean difíciles, porque eso hablaría muy mal de nosotros como pastores. Nosotros tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Y aún lleguemos a un pasaje difícil como este, hay que explicarlo y decir lo que significa. Y si yo entiendo lo que este texto significa, aquí está diciendo que es imposible que una persona que caiga en semejante apostasía sea renovado para arrepentimiento. Que este libro habla muy duramente de este tipo de apostasía. Si yo voy a ser responsable en la explicación de este pasaje, no puedo rehuir a esa realidad. Esta imposibilidad del que el texto habla es algo severo, es algo peligroso. En el capítulo 2, cuando el autor habla de esta apostasía, dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande?
En otras palabras, no hay escapatoria. En el capítulo 3 y en el capítulo 4, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entrarán. No hay forma de que entren. Dios dijo que no. Capítulo 10, lo que leímos al inicio de la lectura. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Bien duro el pasaje. Capítulo 12. En el versículo 15. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Oiga lo que está hablando. De dejar de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchas sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y cuando yo leí esa palabra, mis hermanos, yo la subrayé. Fue desechado. Fue desechado. ¡Qué término tan fuerte! Y dice, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No hubo oportunidad. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, versículo 25 de Hebreos 12, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Y luego termina el capítulo diciendo, nuestro Dios es fuego consumidor. Hermano, ¿ustedes creen que el autor está queriendo decir algo serio? Sin lugar a dudas. Me recuerda un pasaje del libro de Oseas, cuando el pueblo de Israel cae en idolatría, persiguiendo sus ídolos, dejando que su corazón se vaya tras los ídolos. Él dice, Efraín se ha unido a los ídolos. Déjalo. Déjalo. ¡Qué duro! Nos recuerda esa expresión de Romanos. Dios los entregó. Dios los entregó. Por eso yo no sé cómo algunos pueden interpretar la apostasía que se describe aquí y su consecuente peligro como algo menos que la perdición. Es imposible. No dice que sea improbable. Dice que es imposible que sean renovados para arrepentimiento. El volverse atrás, esta caída, es una evidencia de lo que no eran. Por eso salieron de nosotros. Porque no son de nosotros. No todos salen. O sea que algunos se quedan no siendo creyentes. Algunos mueren engañados, como Cristo nos enseña en Mateo capítulo 7. Que llegan diciendo, Señor, contigo comimos y hicimos milagros. Enseñamos en tu nombre. Pero estos vuelven, dan marcha atrás a la profesión de esperanza que habían hecho y terminan peor. Como describe el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Oigan eso. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Si son personas que pueden volver a encontrar la gracia perdonadora, no, porque esa información, ese conocimiento les puede conducir a Cristo. Pero de lo que está diciendo aquí es que hay un conocimiento que ya lo único que servirá es para ser de una conciencia acusadora para un alma condenada en el infierno. Dice, mejor les hubiera sido nunca haber conocido esto. ¡Wow! Hermanos, qué duro es. Uno quisiera como aguar esto un poco, pero eso es lo que dice.
Eso es lo que enseña. Por eso dice, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Siempre recomendamos a las personas que escuchen el Evangelio. Si son incrédulos, que escuchen el Evangelio. Si son creyentes, que escuchen el Evangelio. Si profesan fe y caen, que escuchen el Evangelio que les puede restaurar. Pero en el caso de estos apóstatas, ya no hay remedio. No hay remedio. Predicarles no hará ninguna diferencia. Y por eso me impacta tanto lo que el apóstol Juan dice en 1 de Juan 5:16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Yo no entiendo del todo ese pasaje como en otro contexto se lo he dicho cuando estudiamos 1 de Juan. Yo no entiendo todo lo que eso implica. Ahora, cuando ahí dice yo no pido por ese tipo de pecado, yo no pido a ustedes que ni oren por eso. Yo creo que lo que está diciendo es bastante claro. No oren. Por ese caso, ni oren. Es duro. No hay remedio. Esa persona se puede pasar la vida entera en una iglesia y no se salvará. El enjaulado que describe Bunyan en El progreso del peregrino. Para aquellos que no lo han leído, léanse Juan Bunyan y lo que Cristiano vio en la casa del intérprete, para que puedan tener una idea ilustrada de lo que esto significa. Pero hermanos, yo no recuerdo haber leído muchos textos con esta dureza, como estos pasajes que hemos estudiado enseñan. Son textos duros. Yo espero estudiar con ustedes otras cosas a partir del próximo domingo. Pero esto es lo que dice este texto. Esto es lo que dice aquí. Hermanos, no juguemos con el pecado, porque las consecuencias pueden ser funestas. Dice aquí que ellos están crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es como si ellos estuvieran uniéndose a la multitud que juzgó a Cristo y le dijo, ese es un farsante, crucifiquémosle. Él dice que Él es el Mesías. Nosotros estamos diciendo, concordando con ustedes, que Él no es el único Mesías. Que necesitamos algo más. Crucifíquenle. El que da marcha atrás de su profesión de fe y se va a esto, está tratando de crucificar a Cristo otra vez. Dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Exponiéndole a vituperio. Así como los burladores se presentaron y dijeron, que se salve él. Está llamando a Elías que le salve. Cada apostasía es un vituperio al nombre de Cristo. Aquel que repudia a Cristo de esta manera se une a quienes crucificaron a Cristo y que dijeron que Él era un engañador. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es un Espíritu de gracia. Espíritu de gracia. Pero hace afrenta al Espíritu de gracia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este pasaje es una de esas palabras duras como las que Cristo habló en Juan capítulo 6. Que la gente las encontró tan duras que dijo, ¿quién lo puede seguir? Y dejaron de seguir a Cristo. Ahí es donde Pedro dice, ¿a quién más iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero hermanos, por eso yo les decía, este pasaje puede, en un verdadero creyente, producir dudas. Era Martin Lloyd Jones, que vio a muchos cristianos luchar con su seguridad de salvación a la luz de este pasaje, más que con ningún otro. Y decía él, no es que este sea el pasaje más difícil de interpretar en las Escrituras, no lo es. Hay otros pasajes que son más difíciles de interpretar que este. Es que este pasaje de la Escritura
ha tenido un poder único cuando es malinterpretado para inquietar el corazón de los creyentes. Por eso yo dediqué el sermón anterior completo a responder la pregunta de si un cristiano puede cometer apostasía. Porque si ahora interpretamos el pasaje con esa aclaración bíblica en nuestras mentes, evitaremos caer en esa malinterpretación. Ese fue mi propósito. Porque yo no quisiera levantar duda innecesaria. Lo que yo sí quisiera es causar las dudas necesarias. Lo que yo sí quisiera es que el Espíritu provoque en nuestros corazones las dudas que son sanas para las almas de hombres y mujeres jóvenes que están aquí. Tienen años escuchando el Evangelio y no son salvos. Por el peligro de que se pueden perder bajo la sombra de este púlpito. Porque ni porque tus padres son cristianos, ni porque tú leas la Biblia todos los días, ni porque tú seas miembro de esta iglesia, ni porque tú estés activo en algún ministerio de esta congregación. Nada de esto te salvará. No importa los años que tú tengas de bautizado. Solo Cristo salva, y la relación con Cristo, una relación viva con Cristo. Por eso todo es en Cristo. Toda la salvación que predica la Biblia es en Cristo. Y cada uno de sus beneficios. Cristo y solo Cristo. Ante ese peligro es que este texto tiene que ser enseñado. Luego el texto termina con una ilustración. Versículos 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Qué está diciendo aquí? Una ilustración de la naturaleza para dar el punto de todo lo que escribió con todas las frases anteriormente. Dice, ¿qué ocurre? Dice, hay vegetación que fructifica, hay otra que no sirve para nada, no da fruto, se quema. El punto es que todo cristiano debe dar frutos, de que tú no puedes separarte de Cristo sin tener consecuencias eternas. Das frutos, eres de los de Cristo. No das frutos, serás quemado. No todos dan la misma cantidad de frutos, pero todos son fructíferos. Cuando no hay crecimiento, cuando no hay frutos, entonces es porque no hay fe. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Juan 15:5. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y una vez más, ¿qué hace Cristo? Habla de aquellos que los echan en el fuego y arden. ¿De qué está hablando ahí? De condenación. Condenación. La bendición de Dios y el ser quemados son puestos en contraste. Uno es el que ha sido salvado por la gracia, el otro es el que está perdido. No hay punto intermedio. La confianza en Cristo da frutos, y al tener confianza en Cristo se deja ver por frutos espirituales. La vida de una persona puede dejarnos ver si hay un principio de vida allí. No somos infalibles a la hora de ver la vida de las personas. Podemos equivocarnos, llegar a conclusiones incorrectas. Pero ciertamente hay un principio que nos guía aquí. Hay fruto. Así como Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros podemos, por lo que una persona habla, conocer algo de su corazón que no vemos. Nosotros podemos saber algo del estado espiritual de una persona si podemos contemplar sus frutos o no. Eso es lo que está diciendo la Escritura aquí. Observando si hay frutos de la obra del Espíritu, nos damos cuenta. Lo terrible es cómo termina. O sea, dice, si tú das frutos, ¡ay, qué bendición! Tú eres de los de Cristo. Pero si no, su fin es el ser quemado. El fin de aquellos que no dan frutos es el ser quemados. ¿Y no nos recuerdan esas palabras toda la enseñanza bíblica acerca del infierno?
Porque lo que está en juego aquí es el destino eterno de las personas. Y la labor del autor era, lo que él tenía por delante era cuidar las almas de sus lectores. Una labor que nos encomienda a todos en el capítulo 3, diciendo que debemos exhortarnos los unos a los otros para que nadie se endurezca por el engaño del pecado. Todos tenemos que estar en esa misión, velando los unos por los otros. Aprovecha el ministerio de la palabra de Dios, que trae esa agua que te enriquece el alma y fructifica para su gloria. Sálvate, o porque si no esa misma palabra significará tu condenación. Por esa misma palabra vivirás o serás condenado. En conclusión, hermanos, si el verdadero convertido está verdaderamente salvo y seguro en la mano de Cristo, ¿por qué dar esta voz de alarma? ¿Por qué un texto como este? Bueno, yo pienso que es una voz de alarma que puede salvar a los que no son salvos, pero que creen que están salvos. Una voz de alarma para ellos. Es lo que puede despertarles a la realidad de su verdadera condición. Y el estancamiento espiritual que están viviendo puede ser una señal de que no hay vida espiritual. Por eso les dice, yo quisiera hablarle de otras cosas más espirituales, pero ustedes se han hecho tardos para oír. Y dice, eso es peligroso. Eso es un riesgo demasiado grande. Por eso dice, avancemos hacia la madurez, crezcamos hacia la madurez. Y es como si el autor, al verles crecer, dijera, no, son salvos, puedo descansar. Al mismo tiempo, este pasaje es una voz de alarma que puede ayudar a los creyentes a vivir con más cuidado y precaución ante las consecuencias que el pecado nos propone. El autor no estaba escribiendo a los que ya se habían ido de la iglesia. Ya, y esos no estaban ahí. Él estaba escribiendo a los que iban a oír la carta cuando se leyera. Y ahí habían salvos y no salvos. Algunos que todavía no habían apostatado. El autor quería que los que estaban permaneciendo en niñez espiritual más tiempo de lo normal, crecieran a la madurez. Avancemos hacia la madurez. Y esa es la palabra de advertencia que podía estimularles en esa dirección. ¿Eres tú salvo? ¿Eres tú salvo? Porque la evidencia de que tú eres salvo está en que tú estás siendo salvado. ¿Tú eres salvo? Tú estás siendo salvado. Hay algo que se ve cuando esa salvación está obrando en tu alma. ¿Es evidente la salvación en tu vida? ¿O es algo de lo que no se está seguro? Por eso estar cerca no es suficiente. Hay que estar realmente adentro. Hay que entrar por la puerta angosta. Se puede pertenecer a la comunidad visible de Dios sin nunca haber pasado por la cruz de Jesucristo. Por eso caen y se apartan, porque nunca formaron parte de esa comunidad invisible, real de Dios. En resumen, ¿cuál es la enseñanza de este pasaje? El estar cerca no es suficiente, el mero conocimiento intelectual no es suficiente, Cristo es la respuesta. Que la prueba de nuestra fe son los frutos. Y el árbol que tiene vida fructifica. Termino con esta ilustración. Ian Murray cuenta una ocasión en que un calvinista se sorprendió al encontrar a uno de los predicadores de Wesley estando de acuerdo con su doctrina. Y el calvinista le dijo que no creía que ellos enseñaban la perseverancia de los santos. Y el wesleyano le respondió, oh Señor, usted ha sido mal informado. En lo que no creemos es en la perseverancia de los pecadores. Y en eso tenías razón. Si tú eres todavía un pecador sin Cristo, no perseverarás. Pero si tú eres uno que ha creído en Cristo y eres un santo de Cristo, tú perseverarás. Avanza hacia la madurez. No te aletargues en tu crecimiento espiritual. La carrera no se ha terminado. Sigue ahí, mi amado hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por permitirnos estudiar esta porción de tu palabra. Padre, solo tú puedes por tu Espíritu sellarla en nuestros corazones. Y nosotros te oramos precisamente eso, te suplicamos precisamente eso. Aún
habiendo nosotros terminado y aún salido de este lugar, Señor, sigue tú obrando por medio del poder de tu palabra en nuestros corazones. Y esto te lo pedimos en Jesucristo nuestro Salvador. Amén.